ponernos en las manos del Señor. Amado Padre, gracias. Queremos agradecerte, Señor, por este momento en que podemos estar juntos. Padre, aquí estamos delante de tu presencia. Te pedimos que tu palabra sea lumbrera a nuestro camino, Señor, y que tú nos ayudes a cumplir el propósito, Señor, por el cual nos has llamado, Señor. Gracias por acercarte a nuestras vidas, por mirarnos, por llamarnos. Y, Señor, nos queremos poner en tus manos sabiendo que tu misericordia es la que nos sostiene hasta este día. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Ok, hermanos. Este tema que vemos aquí, que es la santidad, es un tema muy importante, hermanos, en relación a nuestra vida cristiana y además también la vida dentro de la iglesia. De hecho, los temas anteriores, los dos temas anteriores que veíamos, lo que es la disciplina en la iglesia, el arreglar conflictos entre hermanos, tiene como propósito precisamente que cuidemos también este aspecto o está en relación a este aspecto que es la santidad. Y bueno, vamos a ver aquí un pasaje que aparece aquí en la pantalla. Está en Levítico capítulo 19, Levítico 19, verso 2. Levítico 19, verso 2, pues este pasaje, hermanos, nos deja ver precisamente el aspecto que tiene que ver sobre la santidad de Dios. Y dice el pasaje, dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Esa es la manera en cómo en el libro de Levítico, hermanos, se habla precisamente sobre la persona de Dios. De hecho, el puro libro de Levítico, hermanos, tiene como propósito que el pueblo de Israel tuviese leyes, mandamientos, estatutos que le dirigieran precisamente a vivir una vida en santidad para el agrado de Dios. Y bueno, parece que este pasaje que estamos nosotros leyendo en Levítico 19 es lo esencial de todo el libro. El libro de Levítico tiene leyes de las ofrendas, de los sacrificios, cómo se tenían que presentar las ofrendas. Por ejemplo, qué tipo de animal se podía presentar en la ofrenda. Nosotros, por ejemplo, a lo mejor ya sabemos, tenemos la idea, pero era importante que se mostrara eso, porque si no, pues estarían ofreciendo chivos, gatos, estarían ofreciendo algún otro tipo de animal así. Pero Dios tuvo que ser específico y diciéndoles, bueno, vas a ofrecer un cordero y el cordero tiene que ser de tal edad, o sea, no, de un año, no puede ser cualquier cordero, aunque tenga el año, no debe de estar con la pierna rota, no debe de estar con alguna enfermedad en su piel, no debe estar enfermo a lo mejor o de alguna otra cosa, o sea, tener algún tipo de enfermedad. Y Dios tuvo que mostrar esos cuidados en detallar esas cosas. Y eso habla precisamente, hermanos, de que Dios es una persona santa. Entonces, nos muestra a Dios el carácter de Dios, un Dios que le gusta que hagamos las cosas correctas, adecuadas. Y bueno, el libro de Levítico manifestaba esas leyes, pero también en ese sentido, estas leyes eran leyes ceremoniales o los rituales que ellos tenían que hacer para poderse acercar a la presencia de Dios. Ahora, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, las leyes ritualistas o ceremoniales tenían como propósito una figura, es decir, eran una imagen, una figura de lo que vendría a ser Cristo.
O sea, en aquel entonces era un corderito que se escogía y tenía que ser perfecto para después ser sacrificado, y a través de la sangre de ese corderito las personas eran rociadas con esa sangre, y eso representaba que ya ceremonialmente las personas podían acercarse a Dios. Bueno, eso es lo que hizo Jesús. Cristo derramó su sangre por nosotros en la cruz. Él es el Cordero perfecto, el Cordero, como dice la Escritura, decía Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hermanos, Jesús era la figura de ese Cordero era sobre Cristo, para hablar de que en su momento vendría Cristo. Y bueno, aunque era un ritual, representaba lo que Dios vendría a hacer a través de su Hijo Jesucristo. Y ese ritual, hermanos, limpiaba, purificaba. El ritual que hacían los judíos en el tabernáculo o en el templo. Entonces, eso manifestaba que tenemos que acercarnos a Dios siendo limpios. Bueno, la santidad implica esto, hermanos. Nosotros tenemos que acercarnos con limpieza, purificados nuestros corazones, limpiados nuestros corazones a través de lo que Jesús ya hizo por nosotros en la cruz. Entonces, cuando hemos sido limpiados por Cristo, podemos acercarnos a Dios. Ese es el concepto, la idea de la santidad, nos limpia. Pero la santidad es algo progresivo, hermanos. La santidad es algo que se va dando progresivamente. Cada vez Dios lo que va a hacer es limpiarnos y limpiarnos cada vez más. En algún momento, por ejemplo, Jesús esto se lo decía a sus discípulos. Quiero invitarles a que podamos ver un pasaje que está ahí en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, por favor. Vamos a ver lo que dice aquí el verso 2. Juan capítulo 15, verso 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y el verso 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, aquí el Señor Jesucristo, hermanos, nos está hablando acerca de cómo el Padre busca limpiarnos. Él es el labrador que está cuidando la vid verdadera, y todo pámpano que no lleva fruto lo corta, lo desecha, pero el que va a llevar fruto lo limpia. ¿Qué era el pámpano, hermanos? El pámpano es una extensión, una rama de la vid. Y en ese pedazo de rama, pues va a crecer lo que es el sarmiento, donde va a crecer la uva, pero también empezaban a crecer otras ramitas donde crecerían las hojas, habría más hojas. Y entonces lo que hace el labrador es cortar las hojas para que quede solamente lo que le llaman el renuevo, esos botoncitos donde vendría a salir ahora la vid verdadera, la vid, saldrían las uvas. Y entonces quita lo demás para que no le quite nutrientes a donde iba a salir la uva. Entonces lo limpia para que dé más fruto. Eso es lo que decía aquí el Señor Jesucristo. Y hermanos, eso es lo que hace Dios con nuestras vidas.
O sea, lo que hace Dios es limpiarnos y busca limpiarnos cada vez más para que nuestra vida esté dando un fruto, el fruto para la gloria de Dios. Y pensemos, por ejemplo, en los aspectos que Dios quiere limpiarnos. Si eres padre, como padre. Si eres esposo, como esposo. Si eres esposa, como esposa, como madre, como un joven en este mundo, guardándose del mundo, del pecado, de muchas cosas, pues Dios ahí quiere precisamente hacer esa obra, limpiarte cada vez más para que tú estés dando fruto en el contexto en el que estamos, en lo que estamos viviendo, hermanos, para honra y gloria de Dios. Eso es lo que está diciendo precisamente el Señor Jesucristo, y lo que estamos representando a través de esta diapositivas, hermanos, es que precisamente Levítico nos está hablando de eso. Nosotros debemos de ser santos porque Él es santo. Eso es lo que dice Levítico. Vamos a ver un pasaje más aquí en el libro de Salmo, los Salmos, en el Salmo 111, el versículo 9. En el verso anterior que leíamos de Levítico, nos dice que Dios es santo, ¿sí? Aquí en este versículo, en el Salmo 111, verso 9, nos dice que el nombre de Dios es santo. Santo y temible es su nombre. Santo y temible es su nombre. Vamos a ver también otro pasaje aquí en el libro de Isaías. Perdón. Isaías 57, verso 15, también nos dice sobre el nombre de Dios. Y nos dice Isaías 57, 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Así dijo el alto y sublime. Y nos dice ahí quién es esa persona del que nos está hablando. Y su nombre, ¿cuál es el nombre de él? Su nombre es el Santo. O sea, él tiene un nombre, hermanos, que es santo. Dice, yo habito en la altura, en la santidad y con los quebrantados y humildes de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Pero bueno, estos pasajes los estamos viendo porque nos refieren precisamente que Dios, su nombre es santo. Y bueno, Él es santo, hermanos. ¿Qué significa esto? Vamos a ver aquí la palabra santo. En el Antiguo Testamento, ¿qué significa la palabra santidad? Ahí está el concepto. En hebreo era un concepto llamado kadosh. ¿Qué significa la palabra santidad? Esa es la palabra hebrea, kadosh. Significa separado, algo que era separado, puesto aparte. Implicaba también una pureza física, moral y espiritual. Había objetos en el templo que eran santos, habían sido apartados para un uso específico. No sé si ustedes han leído el libro de Daniel, hermanos. El libro de Daniel nos habla de Belsasar, el rey Belsasar, que es como el nieto de Nabucodonosor. Él, precisamente, como cuando llegó al trono, el nieto de este rey que, ¿se acuerdan? Nabucodonosor se llevó de Jerusalén y del templo, se llevó los tesoros, se llevó las vasijas, se llevó los vasos, las copas de oro, se llevó todos los utensilios del templo, se los llevaron a Babilonia como el botín
de haber conquistado la ciudad de Jerusalén. Y bueno, cuando su nieto Belsasar toma el trono, dice que estaba ahí en una reunión, una fiesta con los príncipes y todas las personas allegadas a él, y mandó a traer las copas del templo de Dios, de Jerusalén, del Dios de Jerusalén, del Dios de Israel. Y mandaron a traer las copas, y en esas copas se puso a brindar con todos sus príncipes. Y ese día que él hizo eso, hermanos, tomando de las cosas sagradas, dice que una mano apareció y empezó a escribir unas palabras ahí en la pared, y estaba espantado Belsasar por lo que había acontecido, y dice ahí la escritura que mandó a que alguien le descifrara lo que estaba escrito. Y llega Daniel y le dice, pues esto es lo que dice la escritura. Tu reino ha sido puesto en balanza y se ha hallado falto, y desde ahora será puesto a los medos persas. Y hermanos, esa noche vinieron y tomaron Babilonia, los persas, y la tomaron como pues en su dominio, es decir, la conquistaron. Y eso aconteció, hermanos, porque este hombre se atrevió precisamente a tomar las cosas que eran santas, las copas, las cosas que eran santas. Entonces, como dice ahí el concepto, en su momento cuando esas copas fueron creadas, pues no las crearon para que estuvieran en la casa, en la taberna, para que no se usaran en algún otro lugar, cualquiera común, ni siquiera el sacerdote se las podía llevar a su casa, ¿no? Y decía, ay, es que no tenemos dónde poder, a lo mejor compartir el vino, compartir aquí la bebida con los amigos. No se las podía llevar a su casa, eran utensilios separados, puestos aparte, eran algo sagrado. Y bueno, pues el hecho de transgredir eso, hermano, pues en el caso de este hombre, pues le llevó una consecuencia. En el ámbito moral, pues implicaba más sobre las personas. Por ejemplo, estamos hablando de una pureza física. Por ejemplo, esos utensilios físicamente habían sido consagrados para un propósito. Pero los sacerdotes también se consagraban para eso. Los sacerdotes se consagraban físicamente para eso, su vida, su pensamiento, sus personas estarían dedicadas solamente al servicio del tabernáculo. Y en el ámbito moral, o sea, ellos guardaban las leyes de Dios, vivían las palabras de Dios, ellos estaban consagrados también a través de su vida en obedecer a Dios, y de esa manera eran sagrados ellos, santos. Y espiritualmente, pues porque tenían precisamente una unción de parte de Dios para ellos cumplir ese llamado. Entonces, la palabra santidad quiere decir eso, hermanos, una pureza física, moral, espiritual. Y ese es el concepto que habla la palabra santidad. Ahora, hermanos, pues eso es lo que ha buscado Dios con nosotros a través de Cristo. Nos ha limpiado, y así como esa copa ya no podía ser usada para cualquier cosa, así es nuestra vida, hermanos. Nuestra vida ya no debe ser usada más para lo de este mundo, para el pecado, me refiero, para las pasiones de este mundo. Ahora hemos sido apartados para Dios y su reino. Amén. En el concepto griego, ya en el Nuevo Testamento, recordemos la Biblia en el Nuevo Testamento está en griego, y en el concepto griego la palabra es agios. También es la misma idea, separado. Aquí se agrega otro elemento, consagrado. Consagrado es como la copa, se consagraron esas copas, se apartaron para un uso sagrado. Los sacerdotes eran apartados para un uso sagrado. Ese corderito que iba a ser sacrificado se apartaba de todo el rebaño para ser consagrado en una ofrenda, en un sacrificio. Y así varias cosas son consagradas. Quiere decir que son separadas para un uso en específico, un uso sagrado. Son puestas aparte. Entonces, esta es la misma idea también en el griego, hermanos, sobre la palabra agios, y eso es lo que quiere decir la santidad. Nosotros estamos siendo separados de Dios.
Y llegará un momento, hermanos, donde estaremos separados plenamente para Cristo, cuando ya no estemos en este lugar, tengamos que partir, vamos a ser apartados para Dios. Dice también la Escritura que Cristo viene, hermanos, y cuando Cristo, dice la segunda venida de Cristo, cuando acontezca eso, el sonar la última trompeta, dice la Escritura, al escuchar el sonido de la última trompeta, dice, seremos tomados, la iglesia será tomada, se levantará para recibir a Cristo en los cielos. Y ahí, hermanos, podríamos decir, se concretará el que somos puestos aparte para estar con Cristo en su reino. Entonces, la santidad, como podemos ver, pues empieza desde el momento en que Cristo, con su misericordia, nos perdona nuestros pecados, pero es algo progresivo la santidad, hermanos. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es este progreso en la santidad? Pues hasta que estemos con Cristo, vamos a ser realmente transformados en la gloria de Cristo, es decir, a la gloria de Dios, es decir, para la gloria de Dios. Seremos transformados con un cuerpo diferente, una vida que agrada a Dios, es decir, perfectos, algo distinto, hermanos, a lo que ahorita en nosotros hay, en este cuerpo, en este mundo. Ahora estaremos precisamente en un lugar totalmente diferente con Cristo. Vamos a ver sobre el significado de santidad o santo en la Biblia. Primero, el significado es una cualidad fundamental de Dios y de su Espíritu. De hecho, el Espíritu se le conoce así, ¿no? El Espíritu Santo. Dios es una persona, Él es santo, hermanos, y su Espíritu también es una persona y su Espíritu también es santo. Cristo es santo, también Cristo es santo, y no sé si a esto también es a lo que se refiere la Escritura. Por ejemplo, a veces los números en la Biblia son importantes. Cuando se habla de 3 números, o sea, cuando aparece el número 3, siempre está asociado a la perfección. El número 3 está asociado a la perfección. Y cuando se habla de Dios, los ángeles cantan 3 veces santo, 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 santo. Por ejemplo, el profeta Isaías ahí en el capítulo 6 habla de esa visión que él tuvo de la presencia de Dios, y los querubines que estaban en la presencia de Dios no cesaban de decir estas palabras, santo, santo, santo. Pero viene 3 veces referida a esa palabra. Y a veces las interpretaciones pueden ser en ese sentido, refiriéndose a las 3 personas, es una interpretación entre varias otras cosas, pero también, hermanos, haciendo referencia a esto, a la perfección de Dios. Es el que perfectamente es santo. Perdón. Entonces, la santidad es una cualidad fundamental de Dios y de su Espíritu. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. También es una virtud indispensable de todo verdadero creyente. Entonces, la santidad está en Dios, hermanos. La santidad está en Él. Su esencia, su naturaleza, lo que es parte de Dios es esto, la santidad. Y esa naturaleza de Dios, hermanos, pues Él tiene la santidad. Sin embargo, nosotros estamos hablando en este mundo, hermanos, o mientras estamos en este mundo, en este mundo no tenemos la santidad. Es decir, me estoy refiriendo al momento en el que estamos lejos de Cristo.
Cuando andamos en el mundo, no caminamos en la santidad. Por eso Dios, cuando nos llama, nos atrae a su presencia, lo primero que hace es llevarnos al arrepentimiento para que nuestra vida sea perdonada a través de la sangre de Cristo. Por Cristo, hermanos, es que podemos alcanzar la santidad o iniciar en esta santidad, en la santidad. Porque la sangre de Cristo perdona nuestros pecados. A partir de ahí, hermanos, entramos en una etapa en la que tenemos que estar buscando precisamente esto que es la santidad, vivir agradando a Dios. Y a partir de ese instante, hermanos, es como la santidad se acerca a nuestra vida. Pero no es algo que esté en nosotros, ¿no? No es algo que fluya en nosotros, no es algo que se dé en nosotros. Eso es porque Dios ha enviado su Espíritu en nosotros. ¿Y su Espíritu es qué? Es santo. Su Espíritu, por eso en Romanos 8 dice que el Espíritu nos va a guiar, nos estará guiando a lo que es del Espíritu. Jesús decía que cuando el Espíritu Santo viniere, lo decía en Juan, Él los guiará a toda justicia y a toda verdad. El Espíritu Santo les guiará a toda justicia y a toda verdad. El Espíritu que es santo, hermanos, toma lo de Dios y lo transfiere a nosotros, nos transmite precisamente de Dios. Por eso estamos diciendo ya aquí en el punto 2 que debe de ser una virtud en la vida del creyente. El Espíritu nos va a dirigir a eso, hermanos, a vivir una vida que agrada a Dios, una vida que se limpia, una vida que está purificándose, una vida que está haciendo del agrado de Dios. Y bueno, también en el aspecto bíblico, pues vemos que hay lugares, objetos, inclusive fiestas o fechas que eran santos, ¿no? Por ejemplo, como el momento en que Dios se le presenta a Moisés en el monte y está la zarza ardiendo, le dice Dios a Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, santo es. Y bueno, se refería a que ese lugar estaba en un momento especial, era santo, porque Dios estaba ahí, su presencia estaba ahí, y entonces ese lugar fue conocido precisamente como un lugar sagrado. Ese lugar, ¿saben cuál es, hermanos? Es el monte Oreb, también conocido como el monte Sinaí. A ese lugar le llamaban el monte de Dios o la montaña de Dios. Y bueno, pues ese lugar es un lugar sagrado. Y hasta la fecha la gente, o sea, pues lo ve como un lugar sagrado. Los israelitas, los cristianos, distintas, inclusive distintas personalidades como, como otras religiones también ven ese lugar como sagrado. Y bueno, hay lugares que han sido determinados así. En la Biblia eso es el concepto, también le da el concepto de santidad a esos lugares. Los objetos, como decíamos hace un rato, las copas, todos los instrumentos de servicio en el templo, en el tabernáculo. Hubo un caso de un hombre llamado Usa, un hombre llamado Usa, que David quería llevar el arca de Dios a Jerusalén, y mientras la trasladaban en el camino, la pusieron ahí en una como carreta tirada por unos bueyes, y iban por un camino muy accidentado, y de repente los bueyes estaban ahí tropezando, se meneaba el arca, y el hombre que iba ahí cerca del arca, al ver que el arca se iba a caer o se podía caer, extiende su mano para detener el arca, que no se caiga, y en ese momento ese hombre se murió. Ese hombre murió ahí. Y eso aconteció porque él se atrevió a tocar el arca. El arca solamente la podían tocar los sacerdotes.
los levitas, pero además habiéndose santificado, purificado ceremonialmente para tener un contacto ahí directo con el arca. Y aquel hombre no estaba realmente así, santificado ni preparado, tocó el arca y ese día ese hombre murió. Entonces, hermanos, eso nos enseña que precisamente cuando nosotros nos estamos acercando a Dios, tanto nosotros como las cosas que están pues al servicio de Dios, en las cosas de Dios, pues son cosas sagradas, son cosas para la gloria de Dios. Nunca en la Biblia se busca que los objetos transfieran alguna atribución sagrada o santa a las personas que lo tocan. Es decir, no porque soy sacerdote y toco el arca, voy a ser santificado. O sea, como si fuese a veces la gente, ¿no? Que va y le soba ahí la panza al Buda para que le transfiera buena suerte. O a lo mejor va y le acaricia los pies ahí a algún santo, a alguna virgen, para que le proteja, le dé bendición a su vida. O sea, ahí es como un acto, un rito, a lo mejor supersticioso, que al tocar el objeto que se le atribuye algo de sagrado, me va a transferir a mí un bien, un beneficio. Cuando la Biblia habla de cosas sagradas, no es para usarse de esa manera, hermanos. No se usa de esa manera en el escrito. Eran sagradas no porque tuvieran algo, alguna atribución, algún poder, sino porque eran para el uso de la gloria, el servicio, las labores dentro de la gloria de Dios. Eran para eso solamente. Entonces, aquí hay una diferencia, hermanos, ¿sí? En el ámbito católico, pues muchas veces el agua milagrosa, el agua mágica, lo que hace es como que esta idea, hermanos, que el agua, lo que toca el agua ya se transfiere a alguna naturaleza diferente sobre lo que toca. Si es en nosotros, si fue la bendición en el carro, si fue la bendición ahí, el agua bendita ahí en la casa, o sea, ya eso va a ser algo diferente. No, eso es como superstición. Eso es, pues realmente es la magia, ¿no? La magia hace ese tipo de cuestiones. O en la magia se busca hacer ese tipo de cosas, o en la hechicería se busca hacer esas cosas. Ahora, esas tiendas esotéricas y cuántos lugares donde hay, ¿no? Se pone una veladora o prende esta veladora, hay una oración, trae unas fragancias y supuestamente eso va a traer cosas favorables ahí en tu entorno por tener ese tipo de utensilios. Entonces, en la Biblia no es así, hermanos. Cuando habla de las cosas que son objetos, lugares, días así, no era porque los días trajeran a lo mejor algún beneficio, ¿no? Estos objetos transfirieran algún beneficio sobre nosotros, sino porque eran dedicados para la obra de Dios, para el servicio de Dios, para adorar a Dios, y ese era el objetivo. Entonces yo creo que es importante ahí tener ese punto presente. Vamos a otro punto también, hermanos, la santidad en los creyentes. La santidad en los creyentes bueno, pues es una limpieza de toda inmundicia, o sea, de todas las cosas que estén sucias. ¿Y qué es algo que está sucio, hermanos? O sea, vamos a ver lo que dice segunda de Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7, versículo 1. Dice aquí la escritura, así que, amados, perdón.
Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, siempre que en la Biblia hablamos de santidad o cuando se habla acerca de la santidad y este tema está en relación al cristiano, al creyente, siempre nos va a invitar o va a venir este concepto: limpiarnos, purificarnos, apartarnos, desechar. Siempre vienen esas frases, hermanos, y es por este propósito, es decir, el que nosotros debemos de santificarnos. ¿De qué manera? Nosotros tenemos que limpiarnos de la contaminación que hay en la carne, en el espíritu, es decir, cortar con el pecado y cortar inclusive con aquellas cosas que vienen a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestra alma, quieren influenciar en nuestra mente, en nuestra alma. Lo que oímos, lo que vemos, o cosas del pasado, recuerdos, cuestiones de la vida de atrás. O sea, debemos de limpiarnos de todas esas cosas. El cómo solías tú hacer las cosas antes de Cristo, tu manera de hablar, tu manera de pensar, tu manera de vivir, tu manera quizás de actuar en determinadas circunstancias, cuando había problemas, cuando alguien había hecho algo indebido, incorrecto, o cuando a lo mejor estabas viendo ahí una situación difícil familiar. ¿Cómo respondías? A veces algunos huían, algunos a lo mejor se exasperaban, algunos lo que hacían era delegar la responsabilidad, decir, no, pues tú haz eso o tú resuelve. O sea, eso era antes, hermanos. Ahora con Cristo, nosotros debemos precisamente limpiarnos de todas aquellas cosas y tomar nuestro papel primeramente buscando agradar a Dios. Así es que nos invita aquí, hermanos, a que nos limpiemos de toda contaminación de carne, como hablando de lo externo, ¿no? Todo lo que hay en esta vida, pero también en lo interno, en nuestro espíritu. Volvemos aquí a la diapositiva. Entonces, una limpieza de toda contaminación, de toda impureza, de toda cosa que está sucia en nosotros. Y bueno, también la santidad en el creyente lo que implica es ser separado del pecado. Eso es algo más claro. Vamos a ver aquí en 2 Corintios capítulo 6, verso 17. Dice aquí, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Este es como un llamado que se ha hecho en muchos tiempos. Dios lo hace en diferentes momentos. Por ejemplo, se lo hace en referencia a Babilonia. El pueblo tendría que salir de ese lugar de Babilonia, de Babel. Y dice, el llamado es: salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor. Y ese llamado, hermanos, era un llamado a un ambiente donde no se honra a Dios. Es decir, como el pueblo en Babilonia
Era una ciudad que no glorificaba a Dios, que no amaba a Dios, que no servían al Dios verdadero, tenían sus imágenes, sus ídolos, andaban en sus placeres, en el pecado, en la maldad, robando, haciendo cosas inmorales, y de en medio de ellos saca Dios el pueblo, a su pueblo. Los va a sacar precisamente, ¿por qué? Pues porque no quieren que estén en ese lugar donde todo está contaminado por el pecado. Algo así sucedió también en lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, hermanos. Cuando Dios envía a los ángeles y al no haber en esa ciudad los suficientes justos para Dios perdonar a esa ciudad y no destruirla, lo que hizo Dios es que los ángeles mandaran salir a Lot, su esposa y sus 2 hijas. Huyan de aquí. Y prácticamente podría ser este el llamado en ese entonces también. Salgan de esta tierra, salgan de en medio de ellos, apártense de esta generación de Sodoma y Gomorra. No toquen nada, no se lleven nada, salgan de aquí. Y así salió Lot y su familia, salieron así sin nada, hermanos, huyendo porque ya esa ciudad iba a ser destruida. Hermanos, estamos viviendo en un sentido espiritual, vivimos esos tiempos. En cualquier momento el Señor puede venir y decirnos, ¿saben qué? Pueblo, se ha terminado todo. Vámonos a mi reino, a mi gloria, al paraíso. Y eso va a suceder, hermanos. Seguramente los ángeles estarán anunciando esto también. No toquen nada, salgan de aquí. Todo esto va a ser destruido. Y como dice ahí al final del verso, dice, y yo os recibiré. Si nosotros ahorita, hermanos, en este tiempo hemos renunciado al pecado, a lo que hay en este mundo, dice el Señor, yo los voy a recibir. Es mejor, hermanos, darnos cuenta que al tomar la decisión de seguir a Cristo, cortar con el pecado, con las cosas de este mundo, hemos dejado muy poquitas cosas en relación a todo lo que vamos a recibir. ¿Por qué, hermanos? Primeramente vamos a recibir lo más importante, estar con Cristo, poder estar con Cristo. Y además dice que en ese lugar ya no hay enfermedad, ahí ya no hay tristezas, ahí ya no hay dolor. ¿Cuántas otras cosas más vamos a recibir si ya tenemos lo más hermoso, a Cristo, pero además el Señor ha agregado más cosas que vamos a recibir? Un lugar de gozo, ahí nunca más hay tristeza, hermanos. Apenas una persona me comentaba, hermano, su testimonio. Ella estaba en una cirugía y mientras estaba en la cirugía le iban a quitar un tumor como de 7 kilos. Y estaba en la cirugía y murió. Los médicos la declararon muerta. Pero en ese lapso, hermanos, ella entró a la gloria porque estaba con Cristo y ella se veía como una niña. O sea, ella ahí ya era una mujer adulta en la cirugía, era una mujer, una señora ya, una señora madura, pero en el cielo se veía como una niña. Y estaba en el cielo ahí, veía a Jesús, tocaba el borde de Jesús, el manto de Jesús, y dice que ella entendía muchas cosas estando ahí con Jesús y estaba en un lugar muy bonito y le decía, Señor, no quiero irme de aquí. Se sentía muy contenta, muy alegre. Y le dice Jesús, todavía no es tiempo de que estés aquí conmigo. Esa fue la palabra que escuchó y de repente otra vez despierta de ahí, en ese momento en el quirófano, está ahí consciente, hermanos, consciente de lo que había experimentado. Y una de las cosas que ella entiende es que como su infancia fue muy dura, muy difícil, su niñez, el Señor le permitió tener un momento de consuelo
en el cielo de todo lo que vivió en su niñez. O sea, solamente por lo que vivió en la niñez hubiera podido estar ahí. Pero ella sabía que ya de joven, adulta, no hizo la voluntad de Dios. Entonces, no iba a poder entrar al reino de Dios siendo adulta. Tenía que arrepentirse. Tenía que arrepentirse y empezar una nueva vida con Cristo para poder estar con Dios. Entonces, hermanos, aquí el punto es este. Ella recibió consuelo porque en la niñez tuvo muchas cosas muy difíciles. Pero además esa experiencia le sirvió ahora empezar una nueva vida con Cristo. Y bueno, esto se los platico porque, hermanos, ese lugar es un lugar donde el hombre o las personas que han experimentado estar en ese lugar, que Dios les ha concedido eso, no quisieran regresar a esta vida. Hay varias historias, algunas inclusive hasta han hecho películas de ese tipo de historias, ¿no? Hay una historia ahí que se llama 90 minutos en el cielo, hay milagros en el cielo, así algunas historias que han sucedido de personas que han ido al cielo. ¿Y cómo lo describen? Hermanos, la verdad es que nuestros sentidos ahorita no captan lo que realmente hay en ese lugar. Pero si somos fieles a Dios, un día lo vamos a poder vivir y vivir para la eternidad. Imagínate, ellos han experimentado solamente un lapso de la eternidad. ¿Qué será estar ahí, hermanos? Un gozo que no termina, una paz que no cesa. Aquí a veces se nos acaba la paz. Salimos de la reunión y ya hay perturbaciones y ya hay cosas ahí que nos están agobiando y hay cuestiones que nos están queriendo ahí, robar la bendición. Pero en el cielo ya no va a haber nada, hermanos, que nos robe eso. A veces estar en una reunión, un momento de alabanza, la presencia de Dios, Dios ministrando nuestros corazones, experimentando su paz. Bueno, en el cielo ya no se va a acabar eso, hermanos. Ya no se van a acabar esas reuniones. Siempre se estará experimentando la gracia de Dios. Bueno, nos dice que debemos de estar separados del pecado. Por otro lado, también, hermanos, dedicados para Dios. Recuerda que la palabra santidad quiere decir separado, apartado para algo. Y hermanos, eso es lo que hizo Dios con nosotros. Nos apartó de este mundo para Él. Y la Biblia nos dice eso, hermanos. Nosotros ya no nos pertenecemos, ya no somos dueños de nosotros. Vamos a ver lo que dice aquí Romanos 12. Romanos capítulo 12, verso 1. Y el verso 2 también vamos a leer. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y bueno, más adelante de todo este contexto, pues nos dice, hermanos, que si en un tiempo nosotros pusimos nuestro cuerpo, nuestros miembros, nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestra disposición, nuestra ímpetu, nuestros dones, talentos, habilidades, las pusimos al servicio de las tinieblas
para hacer lo que no conviene, para hacer cosas malas, para destruirnos, destruir a otras personas. Si antes hicimos eso, pusimos todo nuestro ser al servicio de las tinieblas, del pecado, de la maldad, para la injusticia, dice, pues ahora cuánto más para la justicia debemos de hacer. Así es que, hermanos, nosotros como cristianos debemos de entender eso. Cristo nos ha perdonado, nos ha dado de su espíritu, nos ha invitado a su gloria, pero el tiempo que estemos en este mundo, hermanos, pues no es para decir, pues Señor, voy a estar todo el tiempo orando y orando a ver hasta qué horas llegas para que ya me vaya directo contigo. No, hermanos, ahora tenemos que servir a Dios, dedicar precisamente nuestra vida a Dios. Si antes nuestras fuerzas eran para lo malo, pues ahora hay que ponerlas para lo bueno. Si antes a lo mejor me desvivía por las cosas de la iniquidad, pues ahora, pues para hacer lo que es correcto, lo que agrada a Dios. Si mis dones, mis fuerzas, mis talentos los ponía para servir la injusticia, pues ahora para servir a Dios. Hermanos, recordemos, ahora hemos sido apartados con un propósito también y es glorificar a Dios. Vamos al otro punto. ¿Quién realiza la santificación en el creyente? O sea, ¿cómo es que se realiza esa santificación? Hermanos, es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace esa obra en nosotros. Por ejemplo, dice aún la Escritura que es el Espíritu el que nos convence de pecado, para que nosotros veamos que necesitamos arrepentirnos y además para que veamos que necesitamos que alguien nos salve porque estamos perdidos. Pues actúa el Espíritu Santo en nosotros, nos convence de nuestro pecado, nos dice, nos hace entender que nuestro pecado nos va a llevar a la condenación, nos ha apartado de Dios, pero que hay una esperanza. La esperanza es arrepentirnos, venir a los pies de Cristo, mirar lo que Él ha hecho en amor por nosotros en la cruz, y eso, todo eso nos lo revela el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién hace la santificación o propicia, genera esta santificación, hermanos? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que permite que nosotros vayamos a Cristo y le pidamos perdón. Y Cristo con su sangre, hermanos, pues nos santifica. Entonces, el Espíritu Santo y su obra es el que lleva a cabo la santificación. De antemano ya lo habíamos dicho, Cristo es la persona por la que nosotros podemos ser santificados a través de su sangre. Lo que ahora en el cristiano va a estar santificando nuestra vida, hermanos, pues es la palabra de Dios. Ya lo leíamos ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, Juan 15, en el verso 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. O sea, la palabra de Dios tiene también este propósito, hermanos, santificar. ¿Por qué? Porque la palabra es precisamente el instrumento que usa el Espíritu Santo para que nuestra vida esté siendo limpiada. Santiago dice, por ejemplo, de la palabra que es como ese espejo, ¿no? El espejo que en la mañana te levantas, vas y pues miras cómo está para arreglarte y estar preparado para hacer tus actividades del día. Te limpias mirándote al espejo. Así la palabra, hermano. Nosotros vamos a la palabra de Dios y ¿qué va a suceder en mí? Dios me va a limpiar, me va a ir limpiando. Esa es también la otra forma en que la santificación se hace en el cristiano. También, ya lo decíamos, por la sangre de Cristo. Vamos ya casi a concluir. La santificación del creyente entonces es
Primero, hermanos, es inmediata. ¿A partir de qué momento? A partir de que la persona se arrepiente y Cristo le perdona sus pecados. A partir de ese momento la persona es santificada. O sea, la persona es santa. Por eso en la Biblia habla de los santos, ¿no? O sea, y en el contexto católico o en la cultura católica, hermanos, el santo es la imagen, es el ídolo, el muñeco, alguien al cual se le ha dado ese título de santo. Y bueno, ese concepto que manejan en la Iglesia Católica, la beatificación, que es eh, darle el título de santo a una persona, pues que se demostró que es santo, ¿no? ¿Y cómo se demuestra que es santo? No, pues es que ya hizo milagros. Debe de haber una evidencia de que alguien le oró, le rezó a esa persona y entonces se hizo un milagro sobre la persona que pidió sanidad en su vida y entonces si se comprueba que hubo una sanidad, entonces a esa persona la beatifican y a partir de ese momento se le declara como un santo. Por ejemplo, eso es lo que estaban por ahí haciendo, ya no supe si lo llevaron a conclusión del Juan Pablo II, ¿no? Lo querían beatificar, es decir, como nombrar como un santo. O sea, hay que ver si alguien le rezó y se comprueba que él hizo el milagro de sanidad, que Juan Pablo hizo el milagro de sanidad en esa persona, y si lo hizo, entonces va a ser, le dicen, va a ser elevado a los altares o algo así le denominan, es decir, que va a ser beatificado y va a ser reconocido como un santo dentro de la Iglesia Católica. Entonces, ese es el contexto católico, hermanos, y por eso la idea de santidad, cuando una persona dice, no, pues es que debemos de vivir una vida santa, casi que es una blasfemia que alguien diga eso. No, pero ¿qué te pasa? O sea, ¿quién es santo si no solamente santo es Dios? Bueno, ahí sí ya sacan que Dios es santo, pero pues, ¿cuántos santos quieren nombrar? Y más bien, ¿a cuántos santos le quieren adorar, no? Y no adoran al santo de santos. Bueno, el caso es de que las personas, cuando se hace mención sobre la santidad, hay esta confusión. No puedes decir que debes de tener una vida santa en el contexto católico, hablarle a un católico de vivir en la vida de santidad, no lo va a recibir, no lo va a entender así, hermanos. Es casi una blasfemia lo que tú estás diciendo. Por eso muchas personas se cierran luego en ese aspecto. No lo va a entender así porque solamente es los que se denominen, se comprueben así como santos, y a veces se les ve, a las personas se les ve así, se les ve por encima de las demás personas, a los santos. No, es que quién puede ser como ellos, santos eran ellos, pero nosotros no, nosotros somos imperfectos, nosotros somos pecadores, nosotros somos así, estamos mal, nosotros nunca vamos a poder así en esa vida. Entonces, hablar de la santidad con una persona católica, inclusive hasta en algunas iglesias evangélicas también es como algo, fuera de órbita, o sea, eso no es de este mundo, eso no se puede, eso es lo que dicen. Es que eso no se puede. Bueno, ya lo leíamos en Levítico 19, hermanos. ¿Qué nos dice? ¿Debemos de ser santos? Porque Él es santo. Bueno, la Biblia nunca nos va a pedir algo que no se pueda hacer. Entonces, primero se lleva a cabo porque Cristo nos perdona los pecados. Segundo, por lo que decíamos anteriormente, quiero poner ese cuadro aquí, hermanos, en la pantalla, ¿lo ven? Recuerden, o sea, nosotros vamos a poder ser santos, primero porque el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar. Bueno, primero es por la sangre de Cristo. Creo que aquí están invertidos. Lo más adecuado sería eso, ¿no? La sangre de Cristo, lo primero. Segundo, el Espíritu Santo.
la obra del Espíritu Santo. Tercero, el progreso de esa santidad es por la palabra de Dios. Cuando yo permito que la palabra de Dios esté iluminando mi vida, me va a llevar a ser una persona diferente. Si la palabra de Dios gobierna mi vida, en automático me va a llevar al cambio. Si la palabra de Dios gobierna mi vida, yo leo la palabra de Dios y permito que la palabra de Dios gobierne en mi vida, que Dios gobierne a través de su palabra en mi vida, hermanos, yo voy a ser dirigido a la santidad. Eso es lo que nos lleva a la palabra. Bueno, entonces por eso decimos, cuando una persona de forma sincera permite que esto actúe en su vida, de inmediato se va a dar la santidad. A eso nos referimos. Entonces, cuando una persona se arrepiente, le han sido perdonados sus pecados, se convierte a Dios, ese es otro concepto que se maneja, nos convertimos a Dios, a partir de ahí, hermanos, ya hay una santidad. Pero decíamos hace un rato, debe de ser algo progresivo. La santidad es algo progresivo. O sea, imagínense que ayer por primera ocasión vine a este lugar, estuve en una reunión y pues me quebrantó la palabra, el Espíritu Santo obró en mi vida, me convenció de mis pecados, le pedí perdón a Jesús, me rendí a Él, le entregué toda mi vida, veo que Cristo es el que ha dado su vida por mí en la cruz. A partir de ahí, hermanos, soy santo, pero no quiere decir que ya tengo una perfección en mi vida. La santidad es algo progresivo. Podríamos entenderlo con la frase que Dios le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Dios invitaba a Abraham precisamente a que llevara una vida de santidad. Y el avance en la vida cristiana nos va a llevar a una santificación. ¿Cuál es, podríamos preguntarnos, y cuál es la medida, cuál es el estándar? Bueno, el estándar es Cristo, hermanos. Él llevó una vida santa, una vida que agradó a Dios. Recordemos que el Espíritu Santo quiere también formar a Cristo en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo nos quiere llevar a que seamos cada vez más como Cristo. Y bueno, pues eso no se da de un día para otro. Por eso el Espíritu Santo obra todos los días, hermanos. Hasta con las situaciones que me pasan en la casa, hasta con la situación en el trabajo, hasta porque alguna cuestión no me salió hoy en el día. Ahí está el Espíritu Santo actuando en mi vida, enseñándome a ser paciente, a perseverar, a ser perdonador, a amar, a lo mejor a poner la otra mejilla, a ir 2 millas más allá de lo que tenía que hacer yo, o sea, ir más allá de mi deber, ser quizás bondadoso, paciente, ser amable, etcétera. El Espíritu Santo estará usando todas las cosas en nuestro entorno para este propósito: santificarnos. Y bueno, vamos a concluir con estos puntos. La santidad abarca aspectos internos y externos. Los fariseos se quedaron en los externos, y aquí podemos entender a qué nos referimos con el aspecto externo. ¿Cuál era el problema en los fariseos? Jesús les decía: ustedes limpian lo de afuera, pero no han limpiado lo de adentro. La santidad no debe ser solamente externa, hermanos. La santidad es interna, y ahí es donde decía Jesús: primero limpia. ¿Dónde? Primero, ¿dónde, hermanos? Les decía Jesús a los fariseos: primero limpia lo de adentro, o sea, lo interno,
para que también lo de afuera sea limpio. Entonces la santidad, hermanos, implica no solamente el que cambiemos externamente. A veces la religión, eso es lo que produce, hermanos. La religión nos cambia por fuera, pero no damos cavidad al cambio interno. Y no siempre es así, pero a veces las personas sí llegan con un corazón sincero de buscar a Dios, importando, sin importar la iglesia, la denominación en la que estén. Me refiero a una iglesia donde le predican una palabra sana, correcta de Cristo, el evangelio, está escuchando y que viene con alguna necesidad en su vida y quiere caminar con Cristo y a lo mejor recibe un toque ahí de parte de Dios en su vida, entiende que tiene que cambiar, que ser diferente y empieza a hacer cambios, cambia algunas cuestiones, pero no da cavidad a que Dios siga haciendo la obra en su corazón. Alguien lo frena, a veces hasta el pastor lo frena o lo frena el mismo lugar donde está, porque en ese lugar, pues al no predicarse más cosas que requiera oír la persona para también cambiar y lograr que el Espíritu Santo le santifique desde lo más adentro de su corazón, pues esa persona se va a estancar, esa persona se va a quedar ahí atorada. Y solamente se quedó en ciertos cambios externos, pero en su corazón todavía sigue habiendo cosas incorrectas. Y recordemos el Sermón del Monte, cuando Jesús empieza a hablar sobre la ley de Dios, pues no hacía el énfasis en el cambio externo, ¿verdad? Sino en el interno. Y llevaba, por ejemplo, Jesús, oísteis que fue dicho, no matarás. Y es que muchas personas dirían, no, yo nunca he matado a nadie, gracias a Dios, nunca me atrevería a hacerlo. Pero ¿cuántas veces te has enojado con tu hermano? No, pues ahí sí, discúlpeme. La verdad es que, ahí sí ya no tengo que decirle. Pues el Señor lo que quiere es también lo interno, hermanos. Entonces, la santidad abarca esos aspectos. Si nos quedamos en el externo, seremos excelentes religiosos, hermanos. Seremos excelentes personas religiosas, fariseicas a lo mejor, pero en el interno, ahí es donde Dios le interesa más. Limpia lo de adentro para que también lo de afuera sea limpio. Si es que el Señor está buscando eso, hermanos, y nos llama a eso, nos llama precisamente a una vida en su voluntad a través de este camino, el camino de la santidad. Vamos por último, a ver aquí un pasaje, hermanos. Les invito a ver el texto en Isaías, capítulo 35. Vamos a ver el verso 8. Dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Fíjense cómo este pasaje, o sea, dice muchas cosas de las que hemos hablado, hermanos. Dice que es el camino, está hablando del camino con Dios, el camino hacia la gloria con Dios. Es un camino que tiene un nombre, es un camino que dice camino de santidad. No pasará en él cosa inmunda, o sea, en ese camino tenemos que limpiarnos, arrepentirnos para estar en él. Y dice que Dios mismo
estará con nosotros por los que estemos en ese camino. Con los que estemos en ese camino, Él mismo estará con nosotros. Y aún dice, cuando anduviéremos en este camino, por torpes que seamos, no nos vamos a extraviar. Es un pasaje, hermanos, muy hermoso, o una promesa muy hermosa que encontramos aquí en la Escritura, porque también engloba el hecho de que no es un camino fácil, sencillo, pero sobre todo lo más importante es que Dios está ahí contigo. Y aunque tropezaras, cayeras o empezaras a desviarte, el Señor no quiere permitir que nosotros nos salgamos de este camino. Por torpes que seamos, hermanos, Él nos quiere ayudar, nos dice, no te vayas, esta es la senda, este es el camino, este es el camino correcto. Así es que, hermanos, pues Él nos lleva en este camino. Y gracias a Dios que en su misericordia nos ha llamado. Ahora, santidad no es sinónimo de perfección, no son lo mismo. Santidad y perfección no es lo mismo. A veces se confunde, hermanos. Aquí dice que podemos estar en ese camino y yo me considero así, hermanos. Yo me considero torpe en el camino de Dios, pero hasta aquí me ha ayudado el Señor. Yo no me considero perfecto, yo me considero torpe, hermanos, pero el Señor me ha guiado en este camino y me ha sostenido y me ha ayudado y me ha levantado y me ha hecho no desviarme, o sea, no salirme del camino. Como dice Hebreos, dice, para que lo cojo no se salga del camino. ¿Y qué es algo cojo? O sea, algo que no puede avanzar porque está lastimado, porque tiene algo que le hizo una herida y a lo mejor la decisión puede decir, no, pues este camino está difícil, mejor me salgo. No, hermanos, dice, no quiere que lo cojo se salga del camino. Y Dios, hermanos, pues está en este camino con nosotros, ¿sí? Vamos a terminar, hermanos, dándole gracias a Dios y guardemos esta palabra en nuestros corazones. Pidámosle al Señor que Él sea el que nos siga, pues, hablando en nuestros corazones, a nuestras vidas. Amado Señor, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos también rogarte en el nombre de Cristo que sigas ayudándonos, Señor. También queremos darte gracias porque nos has mirado, nos has llamado, Señor. Tú nos has, Señor amado, llamado para seguirte, para estar en tu voluntad. Gracias porque, Señor, de tantas personas que hay en este mundo, Señor, bien dice tu palabra, nos miraste a nosotros. El apóstol Pablo decía, no, no llamaste a lo sabio, a lo fuerte, sino a lo débil, Señor. Llamaste, Señor amado, lo necio de este mundo para avergonzar a lo que se dice ser sabio en este mundo, Señor, a lo que se dice ser fuerte en este mundo. Y Señor, la verdad es que nos miraste no porque fuéramos, Señor, los mejores, sino en tu misericordia veías que éramos los más necesitados. Gracias por mirarnos, Señor, por llamarnos, por acercarte a nuestras vidas, Señor. Gracias por meternos en tu camino, Señor, por permitirnos conocer tu camino y andar en él. Ayúdanos a estar en ese camino, Señor. Que seas tú glorificándote en nuestras vidas, Señor. Por favor, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos queremos poner en tus manos y te damos gracias por tu palabra. Sabemos que tú vas con nosotros. Sabemos que tú estás en esta calzada, como dice la Escritura, calzada de santidad. Nos llevas en este camino. Permite, Señor, que sigamos en esta vereda, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por tu palabra, por lo que nos dice tus escrituras. Señor, tómanos de tu mano, con tu mano, tómanos de nuestra mano derecha, para que vayamos en este camino siendo dirigidos por ti, Señor. En el nombre de Cristo. Amén y amén.